como el maíz desgranado, mi América central, dolorosa y dividida, cuando llegó Morazán, como una mano indefensa, las 5 mesas sin pan, 5 pueblos separados, cuando llegó Morazán. General Morazán, no ha terminado tu gesta, aunque rujan los invasores y los traidores cobren su cuenta. General Morazán, la esperanza está encendida, es tiempo de unir la vida en un abrazo de hermandad. Tierra libre y soberana, pero tierra acaparada, en manos terratenientes cuando llegó Morazán. Y juntando la mazorca con el puño a los ingleses, les contestó el presidente, el general Morazán. General Morazán, no ha terminado tu gesta, aunque rujan los invasores y los traidores cobren su cuenta. General Morazán, la esperanza está encendida, es tiempo de unir la vida en un abrazo de hermandad. Pero los ingleses tenían sus barcos y sus piratas y sus mosquitos, y se tomaron por la fuerza Belice en Guatemala, y la costa atlántica de Nicaragua, y el puerto de San Juan del Norte. y allí está el ombligo de la cuestión. Porque los ingleses, guerreros y comerciantes, querían tener el control de los 2 océanos, construyendo un canal por el río San Juan, partiendo en 2 a Centroamérica. Y los gringos, que cuando nos declaramos independientes dijeron con su presidente Monroe: América para los americanos. Lo que en realidad querían decir era: ingleses fuera de nuestros dominios. Porque también querían el canal con el mismo propósito. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio de la sencilla educación popular. El espacio que le apuesta a que juntos desaprendamos lo aprendido, a que desaprendamos las indiferencias, los individualismos, los egoísmos, en una sociedad donde nos han instalado precisamente pensar y actuar en individual. Y nosotros, frente a esta profunda crisis que vivimos como sociedad, requerimos pensar y actuar en colectivo. Hoy nos encontramos en la ciudad principal, centro político del departamento del Paraíso, pero uno de los principales centros históricos a nivel nacional, patrimonio histórico, monumento histórico, sí. Y no por casualidad se encuentra precisamente con nosotros una compañera historiadora. Les estoy hablando de Natalie Roque, una compañera que hace investigación histórica, que realiza investigación histórica en favor de las memorias, ¿verdad? En favor de las mujeres, en favor de una sociedad hondureña donde se ha agendado históricamente precisamente de que los actores históricos son fundamentalmente grupos hegemónicos. Aquí se le apuesta a las subalternidades, a visibilizar a aquellos que históricamente han sido invisibilizados. Es un honor para nosotros tener a la historiadora Roque, pero también tener, ¿verdad?, a la próxima designada presidencial, porque entendemos que ahora está metida en el escenario político electoral, o estamos metidos en el escenario político electoral, y Natalie precisamente acompaña a la próxima presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro, en esa fórmula como designada presidencial. Bienvenida, Natalie, es un honor para el programa Educación Popular tenerla con nosotros aquí en Canal 42, ¿verdad? Vida TV, el espacio que le apuesta a desaprender lo aprendido, el programa que produce Mario José Argeñal y que presenta a su servidor Mario Argeñal. Muchísimas gracias, Mario José, y a todo tu público, compañeras y compañeros, que estamos en este proceso de educación popular tan necesaria. Justo conversamos siempre con Mario, yo soy seguidora de su programa, lo recibo directamente, también me comparte la importancia de estos espacios formativos, la importancia de tener reflexiones críticas, porque debemos entender que la coyuntura, el momento actual que atravesamos es producto de una serie de procesos que tienen en muchos casos raíces históricas profundas, y que en la forma en la que nos formemos, valga la redundancia, a medida nos vayamos formando y vayamos desarrollando estas conciencias, también vamos a poder identificar mejor, posicionarnos no solo políticamente, sino que ser factores de transformación en nuestra sociedad. Y en este sentido, por eso también considero que es muy importante y que una de las funciones de la academia
y del estudio tanto de la historia como de la realidad nacional no se puede quedar solamente en las aulas universitarias, y no solamente nos podemos quedar en los archivos y en los espacios de museo y patrimonio, sino que también debemos involucrarnos en la transformación de la sociedad, y eso pasa también por activar políticamente en los ciclos y en las coyunturas políticas como esta. Nos encontramos a menos de 60 días de un proceso electoral y pues bueno, muchas de nosotras y nosotros estamos también en este momento ejerciendo un derecho y una responsabilidad ciudadana, y para mí un gran honor también poderme incorporar a mi proceso político en un partido y además en un espacio como este, teniendo el honor y la enorme responsabilidad de acompañar a Xiomara Castro en su fórmula presidencial y acompañarla también con esa bandera de la memoria, de la lucha histórica, de las resistencias del pueblo hondureño, que son procesos de larga data, que no es una bandera que ha levantado libre, sino que la bandera de la lucha por la liberación de este pueblo es de larga data, y justo estamos hoy aquí en este espacio de patrimonio también para hablar un día como hoy, Mario, que es importante decirlo, hoy 3 de octubre, es un día en el que se conmemora el natalicio de Francisco Morazán, ese prócer, ese gran unionista y ese hombre que nos han querido arrebatar y que han querido posicionar como únicamente un militar y despojarlo y descontextualizarlo de toda su lucha y de todos sus posicionamientos políticos amplios. Así que muy contenta de estar con ustedes aquí en este espacio y animada también por estar en un lugar, además, a nivel de centro histórico y de su espacio patrimonial tan bello como Yuscarán, para poder reflexionar críticamente desde aquí y también construir desde la reflexión crítica y también desde el activismo político. Efectivamente, Natalie, hoy estaremos hablando de el hombre más importante de Centroamérica, el hombre que soñó precisamente con la patria grande, el que le apostó a esa verdadera independencia de las provincias de Centroamérica. A nuestra derecha, precisamente, se encuentra la casa donde residió el abuelo de don José Francisco Morazán Quesada. Se irrespetaron, ¿verdad? Se irrespetaron los convenios, se irrespetaron los compromisos con el tema de identidad, y la casa fue remodelada tal como usted lo puede observar. Nos indicaba precisamente la responsable de la Casa de la Cultura, que esta casa, que se encuentra a la izquierda de la pantalla, a la derecha nuestra, ¿verdad? Esta casa sufrió un incendio, y como consecuencia de ese incendio, pues no tuvieron que remodelar y cambiar la estructura y no. Bueno, sí. Qué pena. Sí. Lo importante es que aquí estamos en este territorio histórico, un territorio que se constituyó a finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, en uno de los principales centros mineros en nuestro país. Hoy estaremos hablando en el programa Educación Popular precisamente de José Francisco Morazán Quesada. Como indicábamos, el hombre que construyó un proyecto revolucionario para Centroamérica, no el militar de barraca, no el hombre que estaba al servicio de las clases hegemónicas. Un proyecto antiimperialista además, porque hay que recordar eso, que muchas veces se piensa, y en los contextos más recientes, que los procesos de lucha en contra de poderes imperiales hegemónicos los hemos inventado recientemente a finales del siglo XX o en el siglo XXI, y no, son de larga data. En el caso de Morazán hay que recordar que en este momento, bueno, todavía sabemos que Islas de la Bahía fue devuelta como territorio a mediados del siglo XIX, ya más adelante, incluso del tiempo de Morazán, y que había aquí en nuestro país protectorados británicos. Entonces Morazán en ese momento también se enfrentó a poderes imperiales, se enfrentó a embajador plenipotenciario británico para la construcción de un proyecto de Estado-Nación propio, sin la intervención tan directa de un imperio, en ese momento el Imperio Británico. Bien, vamos a continuación presentarles ese video tradicional que les explica a ustedes y a todo nuestro auditorio en qué consiste la educación popular. Y luego de este video de educación popular vendremos a hablar precisamente del Morazán desconocido para muchos, precisamente porque las clases hegemónicas de este país nos han vendido
precisamente, o nos han querido construir en los imaginarios colectivos de los hondureños, de las hondureñas, que era un Morazán que formaba parte de las élites y que no se opuso precisamente a ese proyecto imperialista inglés y a ese proyecto imperialista capitalista. Ya volvemos. La educación popular es una concepción pedagógica y política. Es una propuesta de los países de América Latina para lograr la liberación de los pueblos oprimidos. O sea, es una propuesta muy propia de esta región del continente y del mundo, donde la opresión, la exclusión, la pobreza es muy fuerte. Y entonces la educación popular lo que propone es ser una herramienta educativa para la transformación social, cultural, política y económica de los países. Cada vez que pienso en ti, mujer, me doy cuenta del ayer. Cada vez que pienso en vos, mi amor, me doy cuenta del error. Un principio fundamental metodológico de la educación popular es la problematización. Si tú vives en una sociedad donde crees que no tienes problemas, pero además de creer que no tienes problemas, crees que tampoco los puedes resolver, no va a pasar nada. La educación popular, como un principio fundamental, te plantea, a ver, ¿cuál es el problema? Es más, como ejercicios metodológicos, ya en un taller con adolescentes, por ejemplo, lo que tienes que hacer es convertir el problema en visible. Porque claro, te dicen hay violencia, hay discriminación, hay racismo, hay de todo. Pero bueno, a ver, analicemos uno. Entonces, ¿cómo lo haces visible? Por ejemplo, en un juego. En un juego les dices a las niñas, ustedes se quedan sentadas y juegan solo los niños. Entonces, cuando termina el juego, a ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Ese es el problema. ¿Por qué las niñas no jugaron? ¿Por qué los niños sí jugaron? La trascendencia y la importancia de la educación popular, y en el caso de PAMI, es que si queremos convertir a los adolescentes en protagonistas, difícilmente se puede lograr si lo haces con la educación tradicional, una educación bancaria, descontextualizada, que no analiza, solo repite lo que dicen los textos, lo que dicen los escritores antiguos, etc., y no descubren, no leen la verdadera realidad que hay que leer en estos momentos. Como el maíz desgranado, mi América central, dolorosa y dividida, cuando llegó Morazán, como una mano indefensa, las 5 meses. Bien, aquí estamos de nuevo en el programa Educación Popular, el espacio que usted sabe, que usted conoce, le apuesta a desaprender lo aprendido. Educación Popular como una propuesta que problematiza precisamente la realidad en la que nosotros vivimos, y usted sabe que Honduras lo que tiene precisamente, lo que enfrenta en el marco de esta crisis, pues son problemas que se han agudizado, problemas que no surgieron ayer ni antier, sino que son problemas históricos, cuyos antecedentes precisamente los encontramos desde la época colonial, una época colonial con la que hoy precisamente coexistimos, o que nos invita a revisarla, a reflexionar sobre ella. No, y también, Mario, a que hagamos esos contrastes tan necesarios, estando aquí en Yuscarán y pensando en la riqueza de este patrimonio, pero también en lo que implica ser una ciudad minera y lo que implicó en su momento, que para hacer contraste con la actualidad de esos proyectos extractivistas, ¿verdad? Porque territorios tan ricos como estos, pero que también fueron tremendamente expoliados y que en comparación con la riqueza
que abundó en estos suelos y que fue explotada durante la colonia y llevada lejos, nos encontramos con, en la actualidad, situaciones de algún nivel de abandono estatal y de desinterés también por parte de grandes espacios institucionales, por ejemplo, por invertir en la preservación de los monumentos o por invertir en otros elementos de índole cultural que son tan necesarios, o del mismo desarrollo socioeconómico y del bienestar general de la población. Estamos hablando de un poblado tremendamente rico que fue un gran mineral de nuestro país, y entonces después nos vienen a vender, y quiero hacer ese contraste ahorita precisamente estando en una población minera, quiero hacer ese contraste con estas nuevas sedes que nos están vendiendo, ¿verdad? Y con estos proyectos de despojo, y con quienes han vivido en zonas donde hay mineras, sobre todo esas mineras de cielo abierto, saben lo terrible que resulta la minería, no solo para el medio ambiente, sino para las condiciones de salud de la población, y cómo no necesariamente estos proyectos... Buenas tardes. Buenas tardes. Estos proyectos que nos venden y nos están presentando como generadores de riquezas, en realidad van a significar utilizamos ese término que les encanta, derrama económica, ¿no? No necesariamente. Y en nuestras poblaciones mineras tenemos claros ejemplos, incluso hay pueblos fantasmas en algunos países que después del paso del auge minero, después de ese boom minero, igual Yuscarán, después de ese boom minero, siendo capital política, la vemos bastante relegada a una posición hasta secundaria, luego de haber sufrido un periodo intenso de explotación. De esta tierra salió una gran cantidad de recurso mineral que aportó miles y miles, pero no a las arcas de Honduras precisamente. Entonces, siempre es importante, yo creo, hacer estos paralelos, Mario, cuando hablamos en términos históricos, para que estas conexiones que tenemos con el pasado también nos permitan reflexionar sobre la coyuntura actual y sobre los escenarios que enfrentamos y que denunciamos como peligrosos, no por paranoias necesariamente, sino porque quienes tenemos pues esta formación en el área de historia y en el área de ciencias sociales, también hemos podido ver cómo proyectos anteriores, mineros, extractivistas, proyectos de inversión extranjera en su momento, de saqueo de recursos, no han convertido en poblaciones prósperas a los lugares de donde fueron instaladas estas minas o donde fueron instalados los enclaves, o la Rosario Mining Company, por ejemplo, para ya hablar de un poco más reciente, o las zonas bananeras, para hablar de otros espacios. Así que yo invito también a hacer esa reflexión en este lugar tan hermoso, pero que también nos lo encontramos tan relegado en este momento, después de haber sido un espacio tan rico a nivel de producción minera. Efectivamente, hoy nos encontramos en los callejones históricos del municipio de Yuscarán, el principal centro político del departamento del Paraíso, uno de los principales centros económicos al final de la época colonial y primeros años del periodo independiente. Un centro minero de los más importantes en la región centroamericana, de los grandes productores de oro, que dieron origen precisamente a que se profundizaran las desigualdades, ¿verdad? Mientras el capital minero, los dueños de ese capital minero acumularon grandes sumas de recursos, los pueblos quedaron hundidos en la pobreza y en las enfermedades. Hoy Yuscarán, principal centro económico, añora precisamente volver a transitar por las sendas de sus sueños, de los sueños de que se le reconozca el ser el principal centro político, el principal centro histórico del departamento del Paraíso, un centro histórico colonial, un centro histórico de las independencias. Hoy precisamente ve en su tierra, aquí exactamente frente a la casa donde residió a la familia de José Francisco Morazán Quesada, el hombre que precisamente nació un 3 de octubre de 1792. Pero hoy no podemos perder la oportunidad de tener con nosotros a la historiadora Natalie Roque, una
compañera que viene desde las academias, tal como usted lo puede distinguir, pero que incursiona en el espacio político electoral. Hoy acompaña a Natalie Roque, a quien muchos denominan ya la próxima presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro de Zelaya, que impulsó a que Natalie desbordara la academia para ingresar al escenario político electoral. Hoy ser candidata designada presidencial, Natalie. Un gran honor, una gran responsabilidad. He sido militante en las filas de la resistencia contra el golpe de Estado desde el 2009 en las calles, denunciando también desde la memoria, desde la documentación histórica, desde la Hemeroteca Nacional en su momento, y posteriormente también involucrada con proyectos tanto a nivel de comunicación y denuncia, como proyectos de resistencia artística y cultural desde el sector de trabajadoras y trabajadores de la cultura. Así que no es una incursión reciente, Mario, en cuanto al compromiso político que creo que debe ser, sobre todo en una coyuntura como la que nos tocó vivir durante el golpe de Estado. Eso nos permitió definirnos claramente a muchas y muchos que, aunque habíamos estado más en aulas y en espacios académicos y en instituciones de patrimonio, pero al final somos parte de la construcción de este Estado-Nación. Y bueno, ya más recientemente había involucrado también en la construcción del plan de gobierno de nuestro Partido Libre y la posterior alianza de oposición en el 2017. Trabajamos allí muy de cerca en esa campaña, no tan visible como una candidatura, pero sí en diversos espacios necesarios para la construcción de un proyecto que al final va más allá de un partido político, aunque tenemos nuestra posición y nuestra bandera, y es un proyecto de un Estado-nación soberano por un lado, y también del rescate de este país en este momento, además de profunda multicrisis, generada no solo por los 12 años de este régimen, sino también por un narcogobierno instalado, por una narcodictadura que la venimos denunciando desde el 2009 por un lado, y obviamente luego de una pandemia que ya nos extendemos año y medio y más de esta pandemia del COVID-19, que sumada a los múltiples saqueos de la salud, de la educación, porque es increíble que en estos momentos tan terribles todavía siga este régimen saqueando y expoliando los recursos de los más necesitados, pues además nos enfrentamos a la destrucción de nuestro país, de gran parte de nuestro país, incluyendo estas zonas que tuvo fuerte afección por las tormentas tropicales. Así que para mí no había opción más que involucrarme políticamente. Y bueno, además, cuando me notifican y me invitan a estar en un espacio tan digno, tan comprometido y tan honroso como el de la candidatura de Xiomara Castro como su designada, pues claro que aquí estamos, y con todo el compromiso por nuestro país, con amor a nuestro país y también con principios y con memoria y con un proyecto político claro, Mario. Muchas gracias, Natalie. Efectivamente, este proyecto en el que se incorpora Natalie, también se incorporan otros miembros de la comunidad académica de este país. Tal como hemos venido indicando, el día de hoy se conmemora el nacimiento de José Francisco Morazán Quesada, aquel 3 de octubre de 1792. Del Morazán revolucionario, del Morazán antiimperialista, le hablaremos después de la presentación del siguiente video. Ya volvemos. José Francisco Morazán Quesada es quizás de momento y oficialmente considerado el mayor héroe y prócer de Centroamérica, no solo de Honduras. Hay que recordar que nace en una familia acomodada de comerciantes y mineros de Tegucigalpa, y que después traslada sus actividades económicas sobre todo a la zona de Moroselí, del Valle de Yeguares, donde hoy se encuentra la Escuela Zamorano, pero posteriormente pues abrevó sus primeras letras en casa de progresistas miembros de la iglesia hondureña como Fray Antonio Márquez, y también se vinculó de manera de parentesco político con don Dionisio Herrera, primo hermano de José de Silva del Valle, a través de que su tía, doña Micaela, casó con la
con Dionisio de Herrera, y eso le dio también acceso a la enorme biblioteca. Hay que recordar que Dionisio de Herrera había estudiado en la Universidad de San Carlos, pero en Honduras no había universidad, lo más que había era un colegio tridentino, que era una especie de preuniversitario, y de esta manera, con instructores particulares, el sacerdote Márquez y también la biblioteca de Dionisio de Herrera, él comenzó a tener un conocimiento de la historia, de la realidad política contemporánea, de las modernas en aquel tiempo teorías sobre la mejor forma de organizar un gobierno, las novedosas ideas de la democracia, y sobre esa base, más las prácticas que él hizo de asistente de abogados en Tegucigalpa, le permitió tener una concepción de la realidad de la política centroamericana relativamente buena para el momento en que él se encontraba viviendo, y va a ser una de las personas que se va a adherir a la independencia de Centroamérica, y gozando de la confianza de don Dionisio de Herrera, lo nombra como secretario de su gobierno, el cual entra en funciones en el año de 1825. Desafortunadamente para Centroamérica, un año y medio después, el gobierno federal presidido por el salvadoreño en Guatemala, de Manuel José Arce, va a romper el orden constitucional en la medida que es incapaz de ponerse de acuerdo con el Parlamento para consensuar políticas, y estos a su vez responden generándole una posición en el control del Estado, y al final él decide, con el control militar, disolver el Congreso y mandar incluso al exilio a importantes miembros de la oposición parlamentaria. Además, decide invadir El Salvador y Honduras en el año de 1827, precisamente en abril de ese último año es cuando se incendia a través del vicejefe de Estado, que era Justo Mía, jefe de Estado de Honduras. Tropas comandadas por él cercan la ciudad de Comayagua, la incendian, y luego de vencer la resistencia patriótica se llevan prisionero a Guatemala a Dionisio de Herrera. En algún primer momento Francisco Morazán es tomado también preso, creo que en Ojona estuvo, hay una casa que revela pues esa historia donde él logró escapar, y forma con patriotas de Honduras, de Nicaragua y El Salvador lo que él va a llamar el Ejército Aliado Protector de la Ley, en la medida en que Morazán está muy claro en ese momento de que un gobierno debe representar al interés común, y obviamente sobre él está la ley. La ley y la Constitución quebrantadas por la dictadura recién instaurada de Arce lo hace a él sentirse junto a otros patriotas en la obligación de restaurar el orden infringido, y luego de 2 años y medio de feroz lucha, de innumerables batallas, la más famosa para nosotros que sale en el billete de 5 lempiras es la de la Trinidad, el 11 de noviembre de 1827, inicia esta gesta victoriosa y libertaria de Morazán, que lo lleva en abril de 1829 a entrar a la ciudad de Guatemala. Aquí ocurre algo extraordinario y que lo diferencia de otros importantes líderes y próceres latinoamericanos. Por ejemplo, a diferencia de Simón Bolívar, que adopta una postura despótica, traicionando ideales democráticos anteriores en momentos de crisis en la Nueva Granada. En el caso de Morazán, no asume él directamente la presidencia de la República Centroamericana, no obstante que él llega con un ejército victorioso a Guatemala, sino que le pide al vicepresidente José Barrundia que termine el periodo que ha interrumpido el señor Arce. Y aunque las leyes planteaban que la pena de muerte se aplicaba a actos de traición a la patria, como había ocurrido con Arce y sus aliados, con la asesoría de José Cecilio del Valle, con quien tenía muchos elementos ideológicos en común, elabora un decreto de perdonarles la vida, pero mandar al exilio al arzobispo y jefe de la Iglesia de Guatemala, gran conspirador en contra de la Constitución, Ramón Casaus y Torres, contra el principal líder también del sector conservador, que es el Marqués de Aycinena, y el otro importante líder es el mismo Arce. Ellos y otros aliados de menor rango y jerarquía serán enviados al exilio, e incluso uno de ellos intenta regresar y tomar Centroamérica desde el fuerte de Omoa en 1831, pero es derrotado precisamente por Cabañas, quien es mandado por Francisco Morazán para derrotar ese intento sedicioso. Entonces Morazán, cuando asume la presidencia, porque se da vía elecciones, él compite como un ciudadano más, su principal contendiente va a ser José Cecilio del Valle, pero la victoria de Morazán es avasalladora, lo vence con prácticamente 100 votos de diferencia. En aquel tiempo no votaba todo el mundo, el sufragio no era universal, votaban las personas que sabían leer, solo eso ya
dejaba fuera del censo, si le podemos llamar así, a un 90% de la población, y también se prefería que fueran propietarios, y eso hacía que la ciudadanía fuera ejercida en ese momento, pero igual era en Francia, en Estados Unidos, por un sector minoritario de la población, pero aún así ese era el principio del entendimiento de lo que sería la democracia. Entonces Morazán, al inaugurar su gobierno, desgraciadamente está condicionado por dos problemas. Uno, hereda una terrible deuda de Inglaterra, que la contrajo no él, sino su antecesor, Manuel José Arce, y por otro lado, hay dificultades en las vías de comunicación, hay la presencia de Inglaterra, que amenaza la soberanía de Centroamérica en las Islas de la Bahía, en la Mosquita y en Belice, y además los estados a los cuales Morazán les pide apoyo para sostener económicamente la República, que viene de una guerra civil, son resistentes a hacerlo, incluso hay sublevaciones, y Morazán tiene constantemente que viajar a Nicaragua, que viajar a Honduras, para combatir revueltas sediciosas, y al final, en 1833, cuando viene el segundo momento de finalizar su periodo y comenzar otro, Morazán vuelve a competir a la presidencia, pero es derrotado por José Silvio del Valle. Hay que decir que Valle no logra asumir, aunque ganó las elecciones, porque murió el 2 de marzo de 1834, y Morazán termina ese periodo, compite de nuevo en elecciones contra alguien de menor jerarquía, y él triunfa con mayor facilidad, dado que ya no tenía la oposición de un liderazgo como el de José Silvio del Valle, pero ya es un liderazgo muy desgastado, con grandes problemas, tuvo que trasladar la capital hacia San Salvador. Aún y a pesar de la crisis que va a enfrentar Morazán, hay que decir que intentó llevar a cabo proyectos democráticos y de cierto interés económico en generar prosperidad para Centroamérica. Por ejemplo, separa el Estado de la Iglesia, subasta tierras de la misma para que sean utilizados para la producción de exportación, intenta crear un sistema educativo público aún con magros recursos. Por otro lado, abolió los diezmos, instauró el derecho del matrimonio civil como único válido ante la ley, se instauró el divorcio, y también negocia la construcción de un canal interoceánico que pudiera generarle en el futuro mucha prosperidad a Centroamérica por el lado de Nicaragua. Lamentablemente los mismos nicaragüenses, en una posición egoísta, van a ser los primeros que se separaron de la República, asumiendo solo para ellos el interés del canal, a pesar de que Morazán, antes que pensar en Honduras, El Salvador o Nicaragua, pensaba siempre en Centroamérica. En el año de 1838 se separaron tres provincias, primero Nicaragua, como dije, que creo que fue en mayo de 1838, Honduras es la segunda provincia que se separa el 5 de noviembre y el 15 es Costa Rica de ese año. Como en ese momento se debieron practicar elecciones para que Morazán entregara en febrero del 39 a un electo nuevo presidente, pero no hay elecciones, la federación colapsa legalmente en febrero de 1839. Morazán se queda nada más como jefe de Estado de El Salvador, pretende auxiliar a su aliado Mariano Gálvez en Guatemala de la insurrección de un mestizo guatemalteco llamado Rafael Carrera, que utiliza junto a la iglesia el falso rumor de que los morazanistas y liberales envenenan las aguas y han generado una gran mortandad de esta población, que en realidad lo que lo causaba era una epidemia de cólera en las aguas de la parte montañosa de Guatemala. Y Carrera al final derrotará a Morazán, huye hacia El Salvador, pero dándose cuenta de que su presencia en El Salvador pone en peligro la estabilidad de este estado, decide él mismo irse al exilio y se va 2 años aproximadamente, primero a Panamá, donde escribe sus memorias tanto de la guerra civil del 27 al 29 como de lo que pasó en ese momento en que él se va por causa de la oposición conservadora liderada por Carrera, y decide regresar 22 meses después, en abril de 1842, a Costa Rica, porque amigos de él le han dicho que hay un peligro de una dictadura, le piden que les apoye a derrocar al dictador que se llamaba Braulio Carrillo. Él decide regresar, y cuando triunfante, sin disparar un solo tiro, parlamenta con el jefe de las tropas de Carrillo y se ponen de acuerdo en pacificar a Costa Rica, y Carrillo se va del poder, él se convierte en jefe de Estado provisional de Costa Rica, nombrado por la Asamblea Constituyente, y lamentablemente a los 4 meses es objeto de intrigas, de traiciones, hasta que se le hace un juicio sumario que en su testamento él lo revela como un asesinato. Él considera que no ha cometido mal alguno, y más bien dice que lo que hizo simple y sencillamente fue cumplir con la voluntad de la Asamblea, que estaba en consonancia con la de él, de reorganizar desde esa base costarricense la República. Para muchos esto quiere decir que Morazán, siendo jefe de Estado de Costa Rica, quería desde ahí intentar luchar contra las fuerzas conservadoras y de Carrera
porque la República era Centroamérica, no era Costa Rica, no era Guatemala, no era Honduras. Honduras se va a declarar oficialmente República hasta el 8 de mayo de 1862, Guatemala hasta 1847. Entonces podemos decir, como dijimos en una cápsula anterior, que Morazán, dado que morirá por un ideal unionista, aparte de un prócer de Centroamérica, es también un héroe de Centroamérica. Como el maíz desgranado, mi América central, dolorosa y dividida. Interesante el programa del día de hoy, reencontrarnos con nuestra historia, reencontrarnos con nuestros próceres, que forman parte precisamente de ese panteón fabuloso, Natalie. Hoy aquí en Yuscarán, reencontrarnos con la figura de José Francisco Morazán Quesada. Un día como hoy, que también es un día en que se conmemora su natalicio, pero que se desfigura hasta cierto punto su legado amplio de lucha revolucionaria, hay que decirlo, en la que se enfrentó a grandes y muy poderosos intereses, entre ellos al Imperio Británico, que en ese momento todavía no había decaído y que estaba fuerte y con una influencia poderosa de Centroamérica. A veces olvidamos nuestras clases de historia de por allá, de por qué Belice, por ejemplo, era conocida como la Honduras británica, o que ciertas partes de la Mosquitia todavía estaban bajo posesión e influencia de la corona británica, e igual las islas de la Bahía, que hasta después se devolvió la soberanía. Y es algo que, por cierto, eso sí nos lo han estado recordando las poblaciones en lucha por la defensa del territorio y en oposición a la sede allá en Islas de la Bahía, que incluso existió un tratado en aquel momento firmado con el Imperio Británico por el que se ejercía se devolvía la soberanía al Estado de Honduras. Entonces, que Honduras no puede venir ahora a entregar soberanías. Por ahí tienen todo un argumento de carácter histórico muy interesante, prestarle atención a esta situación de las sedes en Islas de la Bahía. Y entonces ahí es cuando nos ponemos a pensar también le ponen a una sede Morazán ahí en el norte. A mí al Morazán antiimperialista. Al Morazán antiimperialista, y vienen y al fraccionamiento y entrega del territorio le ponen el nombre de Morazán. Bueno, en este estado de cosas, en este régimen de cosas, no podríamos esperar mucha más, ¿no? Hay muchas pantomimas y hay muchas desfiguraciones. Hay un punto central, Natalie, y es que se ha vendido la idea de que Morazán no fue un revolucionario. Nosotros sabemos que Morazán le apostó siempre a hacer ruptura con las herencias. Con el antiguo régimen, sí, con el antiguo régimen. Con esa herencia colonial. Con la institucionalidad colonial que estaba vigente, ¿verdad? Fuertemente, sí. Y Morazán precisamente es un luchador para construir una nueva realidad económica, política, social en estas tierras. Morazán es un auténtico revolucionario que desborda precisamente cuando se da una ruptura a la institucionalidad en el mes de mayo de 1827, ¿verdad? En perjuicio de su pariente político, ¿verdad? Sí. Herrera. Además, yo quiero también aprovechar este espacio para no olvidar que Morazán no solo era Morazán. Muchas veces en estos procesos también otro factor sumamente invisibilizado es la participación de las mujeres. Y aquí quiero retomar siempre los estudios de mi maestra Anarela Vélez, historiadora y también una mujer políticamente muy comprometida, quien ha tomado la tarea de visibilizar el legado de mujeres importantísimas en la vida de estos grandes próceres nuestros, porque no podemos entender a Morazán sin Josefa Lastiri, que además empeñó su fortuna y la de todos su los familia, recursos. Todos sus recursos, incluso en su testamento, que creo que más adelante Mario va a compartir elementos en este contexto del programa. Él señala que los recursos de la familia de su esposa han sido empeñados en la lucha por esta unión.
Y la Unión Centroamericana, también cuando analizamos una de las causas, de las múltiples causas para apostar tanto a destruir ese proyecto político, es precisamente de índole imperialista. Allí tenemos una alianza entre los sectores más conservadores y además el status quo de aquel momento para mantenerse, por un lado, aún a costa de la destrucción de un proyecto que hubiese implicado una Centroamérica como una federación más fuerte que pudiese enfrentar también a la incidencia imperial en estos territorios, que como vamos a ver después de los tiempos de Morazán ha sido la constante, ¿no? Es importante distinguir lo que bien indica la compañera Natalie, que en contra de esa visión positivista que exalta hombres, personajes en las memorias, desde aquí le apuntamos desde el programa Educación Popular a incursionar también en sus memorias los protagonismos que ejercieron mujeres valientes, ¿verdad?, comprometidas con la causa, como doña María Josefa de Lastiri, María Josefa de la Santísima Trinidad de Lastiri, ¿verdad? Sí, en esa época la usanza era de múltiples nombres. Y sí es importante, Mario, que hagamos referencia a estas mujeres que fueron parte y que producto de toda esta tradición patriarcal, machista, se han invisibilizado las participaciones. Hubo mujeres independentistas también. Las mujeres centroamericanas tuvieron papeles importantísimos en la lucha por la independencia. Hubo algunas mártires, la compañera de Morazán y otras mujeres también apostaron por proyectos políticos y financiaron con sus recursos la lucha y el proyecto político, en este caso Josefa Lastiri de Morazán. Así que la invitación es también a conocer a estas mujeres. Les recomiendo mucho en este sentido los escritos de Anarela Vélez, quien pueden encontrarla en línea y aborda mucho y visibiliza. Bien, la propia Anarela es miembro de la Comisión Política del Partido Libertad y Refundación. Y Refundación. Anarela Vélez es una maestra de historiadores, maestra nuestra, y también nos sentimos muy orgullosas de tenerla como la secretaria de Cultura del Partido Libertad y Refundación y miembro de nuestra comisión política. Así que este partido, bueno, nosotras y nosotros, intelectuales y académicos comprometidos en diversos ámbitos, estamos identificados políticamente, Mario, y nos sentimos parte del proyecto político que abandera el Partido Libertad y Refundación. Y construimos desde aquí. Yo soy formadora también, como Mario, en el Instituto de Formación Política Ideológica del Partido Libre, y desde allí apostamos desde la formación política, la transformación de la realidad, que pasa también por la transformación de prácticas en nuestro partido. Un partido que requiere precisamente demostrar que tenemos una agenda diferente. Libertad y Refundación, no por casualidad, recibe este nombre, que apuesta a edificar las libertades con las que soñó José Francisco Morazán Quesada, con las que sueña el campesino, el obrero, con la que sueña Juan allá en su aldea, en su caserío, con la que sueña Pedro. Esa libertad con la que soñó el cacique del Empira, con la que soñó Morazán, con la que soñó Herrera, tal como lo hemos indicado en múltiples ocasiones, con la que soñó Juan Pablo Wanray, pero que también esa libertad con la que soñó doña Berta, con la que soñó Luis Pérez, ¿verdad? Margarita, sí. Margarita allá en Cortés, ¿verdad? Con la que soñaron y seguimos soñando hondureños, hoy precisamente cuando recién acabamos de celebrar el bicentenario de esas independencias, una independencia que sigue siendo un desafío, una tarea del momento en el marco de esta profunda crisis. Los tiempos en televisión son realmente angustiosos, ya Samuelito está inquieto, su papi, porque aquí tenemos un auditorio frente a las cámaras, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Está Samuelito con su camiseta, ¿verdad? Esperando desplazarse a un evento político importante, ¿verdad? Prácticamente estamos llegando a las postrimerías del programa y nos gustaría que la compañera próxima designada presidencial nos diese un mensaje de despedida para todo el auditorio del programa Educación Popular.
Gracias, Mario. Creo que es momento para recordar que la resistencia hondureña recuperó la figura de Morazán, enarboló en su bandera a Francisco Morazán como una de sus primeras insignias, y que esto obedece a muchas cosas más allá de esa figura que nos han querido constreñir a una figura militar, que obedece a todos estos aspectos que hemos mencionado en cuanto a su lucha antiimperialista y por la Unión Centroamericana, y a muchas otras luchas que tuvo con sectores poderosísimos en su época para lograr el proyecto de construcción de Estado-Nación. Y nos sentimos herederas y herederos de esa lucha en nuestro Partido Libertad y Refundación, y por eso este año, que es el año del bicentenario de la firma de esa acta de una independencia que todavía resulta, como bien planteaba Mario, un desafío más que una realidad, estamos con el proyecto soberano, el único proyecto soberano que existe en la actualidad para tratar de obtener una verdadera independencia y soberanía para Honduras, y es con Libertad y Refundación. Y aquí sí aprovecho tus cámaras y espacio para decirlo, con Xiomara Castro, la próxima presidenta en el año de bicentenario, tendremos también a una mujer como presidenta de Honduras. Así que invitarles a todas y todos que desde este espacio también la reflexión crítica nos invite a traducirla en hechos y en votos este próximo 28 de noviembre. Y aquí la invitación también es a votar todo libre en este departamento, todo libre en el país, porque Xiomara necesita, para poder construir un verdadero Estado soberano y una propuesta de gobierno de verdad viable, un Congreso Nacional que la respalde. Y también en niveles locales, como en este caso, en Yuscarán, necesitamos tener gobiernos locales de libre. Así que abuso de tu espacio y yo sí te robo micrófono para invitarles a votar aquí también en Yuscarán, todo libre. Va a marcar por el profesor Raúl Lezama, aquí en el municipio de Yuscarán, en Danlí por don Rogelio Ávila, en El Paraíso por Jeremy Ponce, en Trojes por Johnny Sevilla, en Teupacenti por Rafael Ramírez, y así por cada uno de los candidatos y candidatas del Partido Libertad y Refundación. Pero no olvide que para garantizar que este proyecto antiimperialista de entrega de nuestros territorios a través de las zonas especiales de desarrollo económico, que este proyecto de devolverle los principales bienes estratégicos al pueblo hondureño, pasa fundamentalmente por lograr no solo que gane doña Xiomara Castro, sino que obtenga un triunfo contundente en el Congreso Nacional de la República. Y eso solo se construye marcando de la casilla 31 a la 36. 36. Eso me lo dijo Natalie. Eso me lo dijo Natalie, claro, ¿verdad? Y es el mensaje de nuestra compañera Xiomara. No, vamos entonces, Natalie, de la 31 a la 36. Con nuestros candidatos. Aquí en El Paraíso, todo libre de la 31 a la 36. Y vamos con Xiomara y con todas nuestras candidatas y candidatos a las alcaldías aquí en El Paraíso. Nos encontramos entonces en próximas ediciones del programa Educación Popular. Hasta la próxima. Como el maíz desgranado, mi América central, dolorosa y dividida, cuando llegó Morazán, como una mano indefensa, las 5 mesas sin pan, 5 pueblos separados, cuando llegó Morazán. General Morazán, no ha terminado tu gesta, aunque rujan los invasores y los traidores cobren su cuenta. General Morazán, la esperanza está encendida, es tiempo de unir la vida en un abrazo de hermandad. Tierra libre y soberana, pero tierra acaparada, en manos terratenientes cuando llegó Morazán. Y juntando la mazorca con el puño a los ingleses, les contestó el presidente, el general Morazán. General Morazán, no ha terminado tu gesto,
gesta, aunque rujan los invasores y los traidores cobren su cuenta. General Morazán, la esperanza está encendida, es tiempo de unir la vida en un abrazo de hermandad. Pero los ingleses tenían sus barcos y sus piratas y sus mosquitos Y se tomaron por la fuerza Belice en Guatemala y la costa atlántica de Nicaragua. y el puerto de San Juan del Norte. Y allí está el ombligo de la cuestión. Porque los ingleses, guerreros y comerciantes, querían tener el control de los dos océanos, construyendo un canal por el río San Juan partiendo en dos a Centroamérica. Y los gringos, que cuando nos declaramos independientes dijeron con su presidente Monroe: América para los americanos. lo que en realidad querían decir era: Ingleses fuera de nuestros dominios. porque también querían el canal con el mismo propósito. Y para desgracia nuestra y del general Morazán, a los ingleses no les faltaron aliados. Nuestra unión se quebrantaba, la traición venció esta vez. Muchos abrieron sus manos al sucio dinero inglés. Como el maíz desgranado quedó América Central el día que fusilaron al general Morazán. General Morazán, no ha terminado tu gesta, aunque rujan los invasores y los traidores cobren su cuenta. General Morazán, la esperanza está encendida, es tiempo de unir la vida en un abrazo de hermandad. Es tiempo de unir la vida en un abrazo de hermandad. Son la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenan la flauta y la caramba en mi país. El último suspiro de Morazán. Los condenados fueron trasladados al paredón de fusilamiento localizado en el costado oeste del actual Parque Central de San José de Costa Rica. Irónicamente, la fecha de ese día era el 15 de septiembre de 1842, fecha del 21º aniversario de la independencia de Centroamérica. En su último combate frente a la muerte, Morazán pudo asombrar a sus asesinos, incapaces de arrebatarle el privilegio de mandar la escuadra que lo fusila. A las 8 de la noche, el general Francisco Morazán, último presidente de la aniquilada Federación, da la orden de fuego que acabaría con su vida. Minutos antes, firme, con su mejor temple, pudo aún consolar a su compañero, el general Villaseñor. Querido amigo, la posteridad nos hará justicia. Morazán se hace la señal de la cruz, descubre su pecho al viento y da la orden de fuego a los temblorosos soldados que disparan asustados ante la infinita valentía del unificador de pueblos. El estruendo de la fusilería y la nube de humo y pólvora cubren la plaza. Los cuerpos heridos caen sobre la tierra amada. Cuando la tropa sin conciencia y la oficialidad traidora creen que acabaron con el hombre de la Unión, se levanta y su voz retumba para siempre inapagable, a pesar de una segunda ráfaga de desesperados tiros. Aún estoy vivo, acaben de matarme. Los restos de Morazán descansan en El Salvador, respetando su última voluntad. Quiero que mis cenizas descansen en el suelo de El Salvador, cuyo pueblo me fue tan adicto, escribió en el testamento. Y con Honduras en el corazón, ahora, usted también lo sabe. Son la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenan la flauta y la caramba en mi país. Luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales.